en el cual reflexionábamos un poco en la necesidad que tienen nuestras iglesias locales, nuestras comunidades, de conocer cuál es nuestro deber en relación al ministerio pastoral. Y compartíamos de que como ovejas, como miembros de iglesia de diferentes comunidades, nosotros tenemos una idea de lo que el pastor debe hacer. El pastor debe predicar, el pastor debe visitar, debe aconsejar, el pastor debe ser sabio, el pastor debe ser de buen testimonio, y eso está bien conocerlo. Pero la semana pasada hablábamos que también hay desinformación en las congregaciones en relación a lo que la iglesia debería aportar a los ministerios pastorales de nuestras comunidades, ¿sí? Porque como parte de una iglesia entendemos que el ministerio pastoral de las diferentes congregaciones es fundamental para que la obra de Cristo marche de la mejor manera. Pero también hablábamos de que la iglesia puede potenciar y bendecir los ministerios pastorales de nuestras comunidades. Y queremos compartir 10 deberes que la iglesia tiene en relación al pastor, al ministerio pastoral, porque seguramente si nos preguntamos o hacemos una encuesta a cada hermano de la iglesia, cada uno tiene una idea de lo que debe ser un pastor. Hablábamos la historia de una iglesia que estaba en búsqueda de pastor porque el pastor había muerto, y en aquella búsqueda había puesto una serie de requisitos, y algunos de esos requisitos eran que supiera predicar, que no tuviera hijos o que tuviera como máximo 2 hijos, porque a veces el pastor con muchos hijos entonces no puede dedicarse bien a la obra, y estos eran los requisitos. También al pastor la iglesia le pedía que tuviera licencia de conducir, porque la iglesia tenía un autobús el cual había que manejarlo para traer a los hermanos a la iglesia. Y la iglesia, reflexionábamos, era un proceso allí de reflexión, la iglesia muchas veces tiene muy claro qué es lo que quiere de un pastor, pero tiene totalmente borroso o nula la idea de que la iglesia también debe aportar a los ministerios pastorales de nuestras comunidades. Hablábamos de eso, la semana pasada compartimos 5 deberes, yo los voy a repasar solamente. El primer deber era que la iglesia debe reconocer y no desmeritar la posición del pastor. El segundo deber es que la iglesia debe honrar y respetar a las esposas de los pastores, recordando que ya no son 2, sino 1, y muchas veces esa deshonra que muchas congregaciones hacen a las esposas de los pastores afecta de forma muy personal al ministerio pastoral de las iglesias. Y es verdad que el pastor es la autoridad principal, y es verdad que la esposa debe estar en sujeción a su esposo, todo eso lo compartíamos, pero también hablábamos de que la esposa en los ministerios pastorales son ayuda idónea. Y muchas frustraciones que las iglesias le generan a los pastores, a veces las soporta la esposa en casa. Entonces, es importante que la iglesia aprenda a honrar y respetar a las esposas de los pastores. Porque a veces honramos y respetamos a los pastores y a su familia a veces lo desprestigiamos, lo menospreciamos. Ese era el segundo deber. Y todo esto no fue una lista que nosotros nos inventamos, sino que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 9, hablando del ministerio de Pablo y cómo Pablo con esta iglesia de Corintios tuvo que exhortarle y prácticamente confrontarlos y decirle: ustedes menosprecian el ministerio de los apóstoles, ustedes critican a los apóstoles cuando los apóstoles viajan con sus esposas. Y hablábamos varias cosas allí, leímos prácticamente todo el capítulo 9 de 1 Corintios. El tercer deber que Pablo también menciona en relación a estos ministerios es que es deber de la iglesia, esto no es un mito, no es un invento, es deber de la iglesia sostener financieramente a sus pastores. Pablo decía: nosotros servimos a la iglesia y sembramos lo espiritual en la iglesia. Y ustedes como iglesia, el deber es, dice el apóstol Pablo, es bendecirnos financieramente. Más sin embargo, también hablábamos de que qué bonito que Pablo, aunque tenía ese deber, ese derecho, él dice en el versículo 12, no hemos hecho uso de ese derecho. Es decir, que Pablo era trabajador. Él trabajaba con sus manos, y los que conocemos un poco de la historia bíblica sabemos que Pablo era un hombre trabajador. Él no dependía de las ofrendas de los hermanos, pero sí exhortaba a la iglesia, porque dentro de nuestras congregaciones muchas veces hay mezquindad, hay egoísmo, y queremos que el pastor sirva, que el pastor trabaje, que el pastor predique, que el pastor visite, pero no entendemos también, y hablábamos de que un pastor también es padre de familia, también tiene hijos, también se les enferman sus hijos, es decir, también tiene necesidades como cada uno de nosotros. Y la mayoría de los ministerios pastorales han renunciado a estar trabajando de forma secular como hacen las ovejas, porque cada uno de nosotros que somos parte de una congregación, venimos, nos bendecimos, pero cada uno tiene sus necesidades y sus trabajos y está ganándose la vida.
Y entonces a veces queremos, y hablábamos eso, lo decía el apóstol Pablo, queremos que los ministerios nos bendigan, pero no estamos dispuestos como iglesia local a bendecir estos ministerios. Hablábamos también de que hay ministerios pastorales que se roban la plata, que abusan financieramente de las congregaciones. Eso no es de Dios. Pablo se lo decía a Timoteo. Pero estamos hablando del deber que tiene la iglesia con los ministerios. El cuarto deber que hablábamos, no sé si podemos seguirlo ahí en pantalla, eso lo compartimos la semana pasada, expresar agradecimiento por el servicio que nuestros ministerios brindan. Muchos pastores a veces sufren de insomnio, sufren de tantas cosas que le afectan, producto de servir a la congregación. Y hay poca gente agradecida dentro de nuestras iglesias. Poca gente que expresa gratitud a sus ministerios pastorales, a sus líderes, por estar siempre allí. Están muchas veces pendientes de los errores, y los errores sí los señalan, pero las virtudes a veces no estamos dispuestos a reconocerlo. Y lo último que compartimos la semana pasada es que la iglesia debe estar dispuesta a aceptar las exhortaciones que los pastores presentan. Bueno, vamos a tener un pastor únicamente para que nos hable bonito. También necesitamos ministerios pastorales que estén dispuestos a exhortarnos, a corregirnos. Pablo le decía a Timoteo, te dejo para que corrijas lo deficiente. Y la iglesia, muchas veces en general, no le gusta ser corregida. Es tanto así que a veces si un mensaje dominical, una prédica estuvo un poco violenta de palabra, los hermanos se van insatisfechos, inconformes y quejándose porque el pastor no usó las palabras adecuadas y las más correctas. No estamos dispuestos a recibir exhortación. Y ahora mucho menos, muchos dentro de nuestras iglesias se ofenden y se molestan de forma muy airosa porque quizás el pastor, los ministerios, los líderes los regañan, los exhortan de forma muy personal. Entonces, si esta iglesia, que compartimos una historia muy, muy espectacular, una iglesia estaba buscando un pastor y le estaba exigiendo requisitos, pero entonces compartíamos la iglesia que está dispuesta a ofrecer a los ministerios pastorales. Y el día de hoy, al final de estos 10 deberes, voy a compartir una historia bíblica que va a englobar perfectamente lo que el día de hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Sí, esta era la introducción. Yo quiero que digas, Espíritu Santo, habla a mi vida. Si quieres profundizar en esto, subimos el mensaje el día de hoy, pudimos subirlo de la semana pasada. Creo que podemos aprender mucho de eso. Y leíamos en 2 de Corintios, ahora sí, capítulo 10, versículo 17. Hablábamos que en la semana pasada todos estos temas los tratamos en relación a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que maltrataba a los apóstoles. No les querían, se quejaban, o parece que se quejaban porque había que ofrendarle, se quejaban porque los apóstoles viajaban con sus esposas, no eran agradecidos, es decir, Pablo dedica un capítulo en su primera carta a los Corintios tratando de enseñar a la iglesia cómo la iglesia debe tratar a sus líderes espirituales. Pero fue necesario en la segunda carta, porque la iglesia no aprendió. Entonces yo creo que Dios permitió que el domingo pasado lo que no aprendimos, lo aprendamos hoy. Y fue necesario que nuevamente Pablo en su segunda carta a la misma iglesia le hablara sobre este tema. Él tuvo que defender su ministerio. Había gente que lo menospreciaba, porque como él no vio a Jesucristo y no fue uno de los apóstoles que caminó con Jesús, y él le dice, no soy apóstol yo, porque no caminé con Jesús. Es decir, dentro de nuestras iglesias hay gente que se encarga de menospreciar y desprestigiar y difamar y hablar mal de los ministerios que hay. Y en el versículo 17, 2 de Corintios 10, las escrituras dicen, vamos a leer desde el versículo 15, perdón. Pablo dice, hablando de su equipo de trabajo, de su ministerio, no tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, dice, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, la fe de la iglesia vaya creciendo, también crezca inmensamente nuestro trabajo entre ustedes. Pablo está diciendo, el anhelo de nosotros es que la iglesia crezca, que usted crezca. Y yo creo que es el anhelo de los ministerios pastorales, ver gente sirviendo al Señor. Y mientras la iglesia crece y sirve, también sube y crece el trabajo de los ministerios pastorales. Es lo que está diciendo Pablo. Mi anhelo es que ustedes crezcan, pero si la iglesia crecía, pues ellos debían trabajar más. Así, versículo 16, podremos comunicar la buena noticia de salvación en otros lugares, es decir, más trabajo para el ministerio apostólico. Nótese que el ministerio de Pablo no únicamente se centró en una congregación. Y él decía, mientras más ustedes como iglesia, y yo lo digo hoy, mientras más la iglesia local crezca, más trabajo hay para los ministerios pastorales. Más gente que atender, más gente que visitar.
Si la iglesia decide, vamos a predicar el evangelio en diferentes sectores, más trabajo, más. Y Pablo dice, de esa manera, mientras la iglesia crece, así podremos comunicar la buena noticia de salvación en otros lugares, más allá de su ciudad. Eso sí, ojo, sin presumir del trabajo que ya han hecho otros en los lugares que Dios les ha asignado. El sexto deber que la iglesia tiene con sus ministerios pastorales y con sus líderes espirituales es servir y apoyar el trabajo que se hace. Servir y apoyar el trabajo que se hace, el trabajo que se emprende. Hay muchas iglesias quejándose porque sus pastores no trabajan, porque sus pastores no proponen, no emprenden, no hacen. Pero entonces cuando los ministerios muchas veces deciden emprender, trabajar, son pocos los que apoyan el ministerio. Son pocos los que van. Son pocos los que decimos vamos a predicar la palabra en un sector, en un barrio, en una comunidad. Se requiere mano de obra y ahí está la iglesia, debería estar la iglesia. La iglesia no está únicamente para ponerle más carga al ministerio pastoral, es para apoyar y servir en esa carga que Pablo dice, mientras más crezcamos, más trabajo hay. Mientras más barrios en nuestra comunidad, más barrios que evangelizar. Mientras más niños haya en nuestras iglesias, más niños hay que atender. Mientras más matrimonios lleguen a los pies de Cristo, más matrimonios hay que atender. Y entonces más trabajo. Entonces tenemos la idea en nuestras iglesias de que esa es responsabilidad únicamente del pastor de trabajar, de manejar el bus de la iglesia en la historia del domingo pasado. Hay un bus, qué bendición sería que nuestras congregaciones tuvieran autobuses, ¿sí o no? Para trasladar a los hermanos que lo requieran. Pero la iglesia de la historia que compartíamos quería que el pastor fuera el chofer del bus. Vas a separar a temprano, buscar y hacer el recorrido y después se parar a ministrar la palabra. Porque hay gente dentro de nuestras iglesias que quiere que se trabaje, que exige y se quejan cuando no se hace y cuando se hace no participan, no sirven. Entonces Pablo le dice, es decir, crecemos, crece el trabajo. Iglesia, crece el trabajo, estás tú para apoyar y servir en ese trabajo que se está haciendo o que se quiere hacer. Entonces es importante tener esto en mente, es el sexto deber que tiene la iglesia. No únicamente tener un pastor para que nos predique y para que él haga todo, para que él se encargue de cada una de las situaciones. El pastor tiene que ser muchas veces electricista, tiene que ser albañil, tiene que ser el portero. No, para eso está la iglesia. Para eso estás tú dentro de una iglesia local. Y para eso Dios tiene en cada congregación, no únicamente aquí, la semana pasada hablamos que este mensaje no es para la iglesia únicamente Dios con nosotros, es para cada iglesia local. En cada iglesia local muchas veces hay personas que no sirven, que no apoyan los ministerios que Dios ha puesto en sus congregaciones. Y es por eso muchas veces que los ministerios pastorales se cansan, se agotan, se desgastan físicamente. Porque hay pastores que son padres de familia, tienen hijos como el de la historia de la semana pasada, el pastor tenía 5 hijos que atender, que cuidar, que velar por ellos como padre. Tenía a su esposa, tenía una congregación que querían que manejara el bus. Habiendo gente dentro de nuestras iglesias que pudiera servir, que pudiera apoyar el trabajo, y no lo hacemos muchas veces. Entonces es nuestro deber, si el trabajo crece, si la iglesia crece, el trabajo crece, y si el trabajo crece se requieren manos a la obra. Obreros aprobados, dice la palabra. La mies es mucha, los obreros pocos. Esto es una idea bíblica que conocemos, pero que no aplicamos muchas veces. Versículo 17 de 2 de Corintios 10 dice la palabra, las escrituras dicen esto. El que alabe algo, alabe lo que el Señor ha hecho. Pues no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor se alaba. Ahora vamos con los que sí trabajan en la obra, pero quieren alardear de lo poco que están haciendo o de lo mucho. A veces estamos allí dispuestos y queremos trabajar, pero la palabra dice, el trabajo y este sexto deber de servir y apoyar el ministerio pastoral no es para buscar gloria personal. Es trabajar porque es necesario, porque es mi llamado, es mi deber en mi iglesia local. Y Dios se encargará de dar honra a quien merece honra. Entonces, necesitamos gente dispuesta dentro de nuestras congregaciones que apoyen los ministerios pastorales. Lamentándolo mucho, hay pastores, ministerios pastorales en diferentes comunidades que están solos. Hay gente de iglesia que no apoya, no sirve, no se ofrece, no está dispuesta a la labor. Y hay pastores que se agotan porque se dan cuenta que cada vez que emprenden algo, que proponen algo a la congregación,
La mayor carga de trabajo la tienen que recibir ellos. Y hay gente de iglesia que cree que eso funciona de esa manera. Que para eso es el pastor. Para eso es el líder. Si es el líder de jóvenes, que se encargue el de los jóvenes y bueno, que Dios lo ayude si acaso. Entonces, si estás en una iglesia local, sea cual sea la congregación, tu deber como miembro de iglesia es apoyar al ministerio pastoral que está en esa congregación. Es servir. El trabajo que se emprenda. Pablo iba a predicar a diferentes naciones, a diferentes ciudades. Había gente que aportaba financieramente, había gente que lo acompañaba en sus viajes. Y cuando él llegaba a un lugar había gente que lo hospedaba. Y es decir, creo que es necesario el trabajo de la obra del Señor. No puede únicamente, ojo a esto, no puede el trabajo en la obra del Señor únicamente depender de nuestros líderes y de nuestros ministerios pastorales. Para eso estás tú y para eso estoy yo dentro de diferentes congregaciones, para servir. Ese es el sexto deber. Gálatas 6:6 dice lo siguiente: el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. El séptimo deber que tiene la iglesia con sus ministerios es compartir de forma personal con ellos. Voy a repetir nuevamente: compartir de forma personal con ellos. No únicamente limitarnos al sexto deber, que es apoyarle su ministerio, sino que la palabra en Gálatas 6:6 nos dice: si estás aprendiendo el mensaje de Dios, si estás creciendo espiritualmente, si eres bendecido por tus líderes, por tus maestros, los que te enseñan, debes compartir lo que tienes con el que te está enseñando. Y en este caso, en este enfoque que le estamos dando, los ministerios pastorales son los principales encargados de enseñar la palabra, ¿sí o no? Son los que nos bendicen domingo tras domingo en diferentes congregaciones, pueblos, ciudades. Y hay dentro de nuestras iglesias gente que ni el Dios te bendiga al final del culto están dispuestos a darle al pastor. Ni un apretón de manos, ni un abrazo. Quizás no palabras. Ahora mucho menos, cuando la palabra, Pablo le dice a los Gálatas, compartir lo que tiene, es bendecir a los ministerios pastorales ya de forma personal. Es decir, trabajamos en la obra, servimos al Señor juntos, el Señor se encarga de hacernos crecer y hacer la labor, pero dentro de nuestras congregaciones hay poca gente. Hay un mal hábito dentro de nuestras congregaciones y no bendecimos, no nos acostumbramos a bendecir a nuestros pastores y a nuestros líderes espirituales. Es importante aprender esto y entender que es un deber bíblico. Si tienes algo para dar y estás siendo bendecido por la palabra, tú tienes que bendecir. Y yo recuerdo siempre la historia de la tsunamita y Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios que hacía sus labores de profeta, profetizar y exhortar a la gente y por allá hacer que unos osos se comieran a unos jóvenes. Esas eran las labores de los profetas en aquellos tiempos, y escuchar la voz de Dios y hacer su labor. Pero la Biblia dice que había una mujer llamada la tsunamita que estaba tan dispuesta a compartir lo que tenía con el profeta de Dios, que cada vez que pasaba por su ciudad le construyó un apartamento tipo estudio. Le dijo: yo no quiero que te quedes en un hotel, yo quiero que te quedes en mi casa. Y lo acondicionó y lo bendecía. Y hay un principio bíblico que si tú bendices, Dios te bendice, lo que tú siembras cosecha. La historia de la tsunamita fue que no tenía hijos y como ella dispuso su corazón a bendecir al profeta de Dios, Dios le bendijo con un hijo. Y después el hijo se le murió y Dios la rebendijo resucitándole al hijo que se le había muerto. Es decir, compartir y dar a nuestros ministerios pastorales, además de bendecir los ministerios pastorales, va a bendecir la vida de quienes los hacen. La vida de cada oveja, de cada miembro de iglesia que decide: pastor, quiero compartir contigo una cena, una arepa, quiero compartir contigo un café, un jugo, quiero darte este obsequio. Es decir, es algo voluntario, pero la Biblia dice: el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartirlo. ¿Y sabes qué? Ha pasado en nuestras congregaciones locales muchas veces que yo he compartido esto muchas veces. Hay pastores que llegan a una comunidad, a una iglesia, a ministrar la palabra, a servir como pastores, y ellos no pertenecen a esa comunidad. Es decir, llegan de otro lugar y vienen a una comunidad a servir a la iglesia y quizás no tienen familia en esa comunidad, no tienen amistades, no conocen a los vecinos. Es decir, llegan a servir a la iglesia. Y el pueblo de Dios, que deberían ser los que compartan con ellos de forma personal, los que los hagan sentir en familia, los que los visiten,
los que lo inviten, los que le den. No lo hacen muchas veces. Y esto ha generado dentro de nuestros matrimonios y familias pastorales muchas veces decepción, ha generado muchas veces ese sentimiento de soledad. Siendo pastores de grandes cantidades de personas. Iglesias grandes, esto no pasa solamente en iglesias pequeñas. Esto pasa en iglesias muy numerosas donde el pastor se siente solo muchas veces. No hay nadie que disponga en su tarde ir a compartir porque tú estás en tus ocupaciones, pero la Biblia dice que ese es un deber que tenemos nosotros con todos los que nos enseñan. Si es un líder, si es un maestro, si es el que te está discipulando, aprende a bendecir al que te está discipulando. Los hermanos que están recibiendo discipulado. Aprende a bendecir a quien te está bendiciendo. Y en este caso, en este enfoque, nuestros ministerios pastorales nos bendicen. Hablábamos la semana pasada de que la Biblia dice que si el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Es decir, que si hay pastores en la iglesia, eso es propósito de Dios. Ahí hay algo divino que está funcionando. Hay algo de Dios que se está moviendo. Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dar. Y yo bendigo la vida de las personas que tienen este aprendizaje, porque es verdad que son pocos, pero sí hay. Y yo quiero bendecir el día de hoy la vida de las personas que acostumbran a bendecir a sus pastores. Con mucho o poco, con lo que tengas de acuerdo a tus capacidades. Porque esto no se trata, lo que dice Pablo, no es que yo les esté exigiendo, es que les enseño para que cuando ustedes den, ustedes sean bendecidos, le decía Pablo a la iglesia en Filipenses, hablando de las ofrendas. No es que yo necesite plata de ustedes. No es que un pastor no se trata de que el pastor tiene familia, de que el pastor no le gustan los abrazos, por eso yo no lo abrazo, yo no lo saludo, porque no se trata de que debemos aprender a compartir, a bendecir, no únicamente en lo ministerial, ojo. Ya hablamos apoyar el trabajo que se hace en cuanto al ministerio, pero ya de forma muy personal. Y hay gente que quiero bendecir porque lo hacen y tienen ese buen hábito, pedirles que no pierdan ese buen hábito y al que no lo tiene, haga algo para bendecir a quien le bendice con el alimento de la palabra. Dice el versículo 7, el versículo 6 de Gálatas 6, el que está aprendiendo el mensaje de Dios, o sea, nosotros, que hay pastores que nos predican y nosotros nos sentamos y escuchamos el mensaje, yo estoy aprendiendo, debo compartir lo que tengo con el que me está enseñando. Por eso me gusta que hay niños que a veces en la escuela le llevan una manzana a la maestra. Yo cuando era niño había niños que hacían eso, le llevaban un caramelo, una galleta, porque gratitud, una forma de expresar gratitud, de expresar aprecio, amor, agradecimiento por lo que estamos recibiendo. Hebreos 13:7, seguimos. Tengan en cuenta a sus líderes. ¿A quién debemos tener en cuenta? A nuestros líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Es decir, hay que tenerlo. Hay gente que celebra cumpleaños y no se les ocurre invitar al pastor, así sea para que lance una oración ahí al final del cumpleaños y de la torta. A ver si la oración del pastor bendice. Ustedes que las iglesias que creen que las bendiciones de los pastores son más poderosas que las de ustedes, de las ovejas. Entonces vamos a invitar así sea para que nos ore aquí la casa. Hay gente que no tiene en cuenta sus ministerios pastorales, a sus líderes. Y es un mal hábito. Un mal hábito que hay que corregir y hay que entender que es un deber nuestro y un mandato bíblico. Esto no se trata de exigencias pastorales porque sería muy absurdo que un ministerio pastoral exija esto. Sería muy absurdo que Pablo obligara a la iglesia de Corintios a que lo reconocieran como apóstol. No podía, les está enseñando la palabra. Y la palabra dice, tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Estar atentos a ellos, bendecirlos a ellos. Y ya hablamos que hay que bendecir a sus esposas, a su familia. Todo eso lo compartimos la semana pasada. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Octavo deber que tiene la iglesia con su pastor es imitar lo bueno. Porque muchas veces estamos prestos para ver lo malo, imitamos lo malo porque si el pastor lo hace, yo que soy oveja, vamos. Si el pastor llega tarde, lleguemos tarde todos. Vamos a imitar lo bueno. Vamos a tratar de impulsar nuestros ministerios pastorales. ¿Sabes qué es, creo yo, una de las cosas que más llena de satisfacción a un líder espiritual? Ver que las personas están imitando lo bueno. Si el pastor llega temprano y las ovejas llegan temprano, eso es imitar lo bueno.
Si el pastor va y evangeliza y las ovejas, eso es imitar lo bueno. Y la palabra nos dice que veamos, pensemos, ojo, piensen primero cuál fue el resultado, es decir, pensemos cuál es el comportamiento de nuestros pastores. Y cuando pensemos, nos vamos a dar cuenta que hay pastores que cometen errores, hay pastores que no hacen cosas de la mejor manera y entendemos eso. Después que hagamos ese pensamiento, también pensemos, pero hay cosas que sí son dignas de imitar, hay cosas que el pastor de ejemplo en esto. Y entonces cuando hagamos ese pensamiento interno, imitemos su fe. ¿Qué debemos imitar? La buena manera de vivir e imitar la fe. Entonces no tratemos de desenfocarnos, perder el enfoque un poco de lo negativo, que para eso sí somos buenos, y tratemos de imitar lo positivo. Tratemos de ver cómo nuestros ministerios día tras día nos bendicen. Cómo nuestros ministerios muchas veces, muchos pastores, que es algo erróneo totalmente, y necesitamos también que nuestros pastores aprendan que deben atender sus hogares. No está bien que un pastor descuide su hogar, su esposa y sus hijos por atender la obra de Cristo. Es tan así que Pablo le decía a Timoteo, quien no tenga en orden su casa no puede ser pastor, no puede ministrar la grey de Dios. Pero entonces, si hay cosas positivas, vamos a imitarlas, vamos a reconocerlas. Versículo 17 de Hebreos 13, en el mismo capítulo. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Nuevamente, háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes, esto me encanta este versículo, la iglesia, voy a decir así, la iglesia no saca nada con hacerle la vida difícil a los líderes y a los pastores. Yo pregunto, al contrario, si nosotros ponemos en práctica estos deberes, apoyamos, bendecimos, honramos, reconocemos, estamos dispuestos a servir, a honrar a todo lo que hemos compartido el domingo pasado y el día de hoy, dice la palabra del Señor, nos enseña que esto va a potenciar nuestros ministerios. En lugar, si hay gente desobediente, gente que no va, que el pastor dice vamos y no quiero, no me gusta, o el pastor emprende un proyecto de trabajo y como iglesia no es mi... Hay gente dentro de nuestras iglesias que no hace porque no le gusta lo que se está haciendo. Así de sencillo. No lo dicen, pero con sus acciones están diciendo, no me gusta trabajar con niños, no trabajo con niños. Y la iglesia trabajando. Entonces, dentro de nuestra iglesia hace falta, y es el noveno deber, obedecer, hacer caso y respetar la autoridad de nuestros ministerios pastorales. Hebreos 13:17 dice, háganle caso a sus líderes. Reina Valera dice pastores. Pero no hablemos únicamente de pastores, hablemos de líderes espirituales, los que nos enseñan la palabra, los que nos sirven. La semana pasada hablábamos de que los ministerios pastorales no únicamente sirven a Dios, sirven a la gente. Eso lo hablamos la semana pasada. Porque a veces decimos, bueno, pero es que el pastor que pide, si ese es su llamado, servir a Dios. Es verdad. Pablo dice, yo sirvo a Dios, pero Pablo decía a la iglesia de Corintios, pero me he hecho esclavo de ustedes, decía el apóstol Pablo. Y aprendíamos que está bien, los pastores sirven a Dios primeramente, pero también sirven a la gente. También me sirven a mí como miembro de iglesia. De alguna manera u otra, me visite o no me visite, me está bendiciendo, me está sirviendo a mí. Hay pastores, ministerios pastorales que han renunciado a proyectos personales, han renunciado a metas personales por servir a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Las paredes, el cielo raso, los bombillos, la iglesia somos nosotros. Entonces la gente dentro de la iglesia tiene que aprender a respetar y honrar ese servicio que estamos recibiendo. Es como cuando te montas en un taxi, el taxista te lleva y tú le dices gracias. ¿Por qué le dices gracias si le estás pagando? Pues estás honrando y respetando y agradeciendo que aunque estás pagando el servicio, aunque es su deber, porque si le estoy pagando que lo haga, ¿sí o no? Y quiero que lo haga de la mejor manera y que no se vaya a estrellar y que me lleve a mi destino. Pero al bajarme, lo correcto y lo educado es agradecer y reconocer. Hay gente dentro de la iglesia que no agradece y reconoce porque dice, eso le toca al pastor. ¿Cómo con el taxista? No le dan las gracias porque si le estoy pagando, que trabaje y haga. Entonces, debemos
tratar de aprender y reconocer, como dice la palabra del Señor, respetar la autoridad, hacer caso, sujetarnos a los ministerios pastorales, porque ellos son responsables de ustedes. Entonces, cuando entiendes esto, iglesia, te das cuenta que los ministerios pastorales tienen una carga en sus hombros, que tú puedes ayudarle a llevar. ¿Sabes cómo puedes ayudar? Haciendo caso para que ellos realicen su trabajo con alegría. Hebreos 13:17. Es decir, hay una carga en nuestros ministerios pastorales. Está la carga financiera que tenemos todos. Porque todos trabajamos, la historia, el pastor tenía 5 hijos. Usted me dirá si mantener 5 hijos es fácil. Usted me dirá, tenía una esposa, 42 años ministró el pastor de la iglesia la palabra de Dios en aquella congregación. Lo compartimos la semana pasada, era una historia. Entonces está la carga de su hogar, que si el pastor se enferma, que si se le enfermó un hijo, que si una operación, que si un tratamiento. Yo me imagino ese pastor en 42 años, cuántas cosas personales, fuera de la iglesia, ¿no? Cuántas luchas habrá tenido. Ahora, viene la carga, dice, la responsabilidad que tienen los ministerios pastorales en relación a la iglesia. Que fulano, el hermano, no vino y no volvió a venir. Y lo invitamos, lo visitamos y está descarriado, se descarrió el hermano. Que hicimos, propusimos un proyecto de trabajo, no, la gente no quiso apoyar el proyecto de trabajo. Entonces, en lugar de ser estorbo, en lugar de perjudicar, si nosotros somos obedientes, nuestros pastores realizan su trabajo con alegría y de buena gana. Y está comprobado que llevar a cabo una labor con buen ánimo facilita la tarea. En cambio, hacer una labor con un ánimo decaído, con cansancio espiritual, emocional, dificulta aún más la tarea. Por más fácil que pueda parecer la tarea, si nosotros tenemos un ánimo decaído, se va a complicar mucho. Pero si nuestros pastores, nosotros que podemos bendecirle, apoyando y haciendo caso, ellos van a llevar a cabo su trabajo con gozo, con alegría, de buena gana. Y cierra el versículo diciendo, y se los digo, la iglesia no gana nada no obedeciendo a sus pastores, nada ganan. Además de perjudicar los ministerios pastorales, además de dar mal testimonio, espiritualmente te terminas de hundir. Te terminas de fundir solo por no querer hacer caso, por no sujetarte a la autoridad de nuestros ministerios pastorales y líderes. Entonces es el deber número 9, obedecer y respetar la autoridad. Entonces, ¿qué obedecemos? Obviamente, usted me dirá, pero él no es mi papá, pastor, el pastor no es mi papá. Chiste de esposo, tu esposa tampoco es tu mamá y le haces caso. Porque la Biblia me dice que nos sujetemos unos a otros. ¿Dice o no dice la palabra del Señor? Y la palabra me está diciendo que obedezca a mis pastores. Que me sujete a ellos. Si el pastor, propone, sujetémonos, eso va a traer bendición para tu vida, bendición para la iglesia, va a traer bendición para el ministerio pastoral. Y dice Pablo que si somos bendecidos, nuestros ministerios son bendecidos, el trabajo crece, la gente crece, la iglesia crece, más trabajo, más bendición. Si nosotros no nos sujetamos, el pastor se cansa, trabaja con mal ánimo, con ánimo decaído, tú no creces espiritualmente, y si tú no creces espiritualmente no hay trabajo, y vamos y cerramos la iglesia. Porque los hermanos muchas veces son los responsables que nuestras comunidades locales, de iglesias locales, no crezcan y no avancen. Porque el crecimiento, dice el apóstol Pablo, decía a la iglesia de Corintios, mientras más ustedes apoyen y sirvan, más crece la iglesia, más crecen ustedes y más crece el trabajo. Entonces es importante estar sujetos, aprender a sujetarnos en obediencia, en amor, en honra. Hebreos 13:18, el mismo capítulo, el escritor de Hebreos dice, oren por nosotros, tenemos la seguridad, ojo, oren por nosotros, tenemos la seguridad de estar en lo correcto porque siempre procuramos hacer lo mejor. Con esto cierro estos 10 deberes. Te dije que iba a cerrar con una historia bíblica, pero estos 10 deberes cierran de la siguiente manera. El deber de la iglesia es siempre, no nada más en los cultos de oración, en casa orar por sus pastores. Dice el escritor de Hebreo, oren por nosotros. Nosotros queremos hacerlo bien, dice el escritor de Hebreo. Procuramos hacerlo mejor. Hay ministerios pastorales que es verdad, se equivocan, son torpes, pero quizás la intención de fondo es querer hacerlo bien.
Y que Dios se encargue de aquellos pastores que están a la disposición de hacer daño a la iglesia. Ya eso será justicia de Dios. Incluso allí, cuando tengamos los peores pastores de la bolita del mundo, mi deber es orar por ellos, para que Dios lo ajuicie, para que Dios cambie, para que Dios toque, para que Dios transforme. ¿Cuál es mi deber? Orar por nuestros ministerios pastorales. Orar por nuestros ministerios pastorales. No criticar, no quejarnos, no murmurar. Orar. Si el pastor cometió un error que fue muy notorio, vamos a orar para que el Señor utilice los medios necesarios para corregir lo que hay que corregir. Tenemos la seguridad del escritor de Hebreo, creo que suena un poco arrogante, pero creo que sí representa un poco lo que estoy seguro que muchos ministros del Señor tienen en su corazón, el deseo de hacerlo bien. Estoy muy convencido de eso. Conozco pastores que en su corazón tienen el deseo de servir de la mejor manera a sus comunidades locales y no lo hacemos muchas veces. No es la mejor manera, nos equivocamos, tropiezan los ministerios pastorales, pero el deber es orar por ellos para que día tras día ellos puedan perfeccionarse en Cristo. Si oramos por ellos y Dios los perfecciona, la iglesia se perfecciona y todos vamos en crecimiento y vamos avanzando. Ese es el último deber. Y dentro de nuestra congregación, si has venido a los cultos de oración, te has dado cuenta que siempre oramos por nuestros pastores, de nuestras comunidades. Pero esto no es nada más de iglesia, es en casa. Es decir, voy a poner en una de mi lista de prioridades, en vez de estar orando por eso, yo no sé por qué oramos nosotros a veces unas cosas que dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar por nuestro pastor, vamos a pedir bien, que Dios les bendiga, que Dios hazle ver sus errores. Ayúdalo a ministrar la palabra con sabiduría. Llénalo de tu presencia. Si te quejas porque no te gusta la manera en la que se expresa, Dios mío, moldea su palabra, que su palabra sea tu palabra. Es decir, debemos aprender. Hay gente que no ora ni por ellos mismos y entiendo que usted dirá, pastor, a duras penas por mis hijos. Ahora usted me está exigiendo, no es una exigencia, es una petición con amor que el escritor de Hebreo le dice, oren por nosotros. Y la forma en que él expresa, creo que denota bastante deseo de servicio. Tenemos la seguridad de estar en lo correcto porque siempre procuramos hacer lo mejor. Y muchos pastores se esfuerzan grandemente por servir de la mejor manera a sus comunidades de fe, a sus iglesias locales. Y hay gente que ni uno de estos 10 deberes que hemos compartido, no honran, no respetan, no apoyan, no sirven, no oran de forma, mucho menos oran. No trabajan, no obedecen. Y esto ha sido causante de que muchas congregaciones, al verse afectado el ministerio pastoral de forma negativa, no únicamente por las malas decisiones del pastor, sino también por iglesias, gente de fe, congregante, que no aprenden a servir y a honrar a sus ministerios pastorales. Estos son los 10 deberes. Quiero repasarlos nuevamente. Primer deber de la iglesia con sus pastores es reconocer y no desmeritar su trabajo, su posición. Hablábamos, recuerdo que ahí conversábamos, de que como el apóstol Pablo no había visto a Jesús, él no había sido uno de los que caminó con Jesús, no estuvo en la cena del Señor, la iglesia de Corintio desmeritaba su ministerio apostólico. Y hablamos de que hay pastores que quizás no tienen estudios teológicos, quizás no tienen una buena dicción, y la iglesia no está autorizada jamás para desmeritar a nuestros ministerios pastorales. Nunca. Número 2, honrar y respetar a sus esposas. Yo agregaría allí a sus familias también, a sus hijos. Todo el núcleo familiar de la familia pastoral es digno de honra. Deber número 3, sostenerlos económicamente. La palabra dice, los levitas vivían del servicio en el templo. Y Pablo hace referencia a eso y dice que esto es un deber de la iglesia. El cuarto es expresar gratitud por el servicio que ellos nos brindan. Aceptar las exhortaciones, no nos molestemos cuando nos regañen, cuando la predicación estuvo dura. Servir y apoyar el trabajo que se hace. Dentro de nuestra iglesia, un pastor solo no puede llevar a cabo toda la carga de la iglesia. Debe haber gente que esté dispuesta a apoyar y a servir, porque Pablo dice, el trabajo creció. Creció también el trabajo para nosotros. Bueno, nosotros somos los encargados de apoyar ese trabajo. Compartir de forma personal con ellos, compartir con ellos las bendiciones. Lo que Dios ponga en tu corazón, sea lo que sea, hazlo con frecuencia.
Hazlo con frecuencia. Aprendamos a honrar y a bendecir y a compartir con nuestros ministerios pastorales. Hay pastores, ministerios pastorales que están sintiendo solos, abandonados, con gente yendo todos los domingos a la iglesia y llenando locales y templos. Porque la gente, como dije hace un momento, ni el Dios te bendiga muchas veces están dispuestos. Imitar lo bueno, no todo es malo, se equivocan, sí se equivocan, pero voy a enfocarme en lo positivo. Obedecer, dice Hebreo, obedecer, hacer caso, sujetarnos para que ellos puedan hacer su trabajo con alegría. Y por último, orar siempre por ellos. Yo creo que te pongas de pie. Orar por ellos. El día de hoy nuevamente, la semana pasada lo hicimos. Vamos a orar por nuestros ministerios pastorales. Y quiero compartir, para cerrar este mensaje, una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. No voy a leer toda la historia, pero te la voy a narrar. Dice la palabra que el rey David, que era el líder no solamente político, sino también era un líder espiritual por su buen testimonio, el rey David estaba siendo traicionado, fue traicionado por su hijo Absalón. Yo creo que no hay una traición que duela más que la traición que viene de personas cercanas. Yo creo que sí. Y dice la palabra que Absalón se rebeló contra el rey David y quería usurpar el trono, quería ser él el rey, quería derrocar a su propio padre. Y en el capítulo 17 de Samuel hay un hombre también muy cercano a David llamado Ahitofel, que era el consejero del rey David, que también decide traicionar a David. Yo quiero que tú pienses un poco en la posición, quiero llevarte a pensar en la posición en la que se encontraba el rey David. Traicionado por su hijo, Absalón. Y uno de sus consejeros, de los más cercanos a él, Ahitofel, decide traicionarlo también. Y Ahitofel lo traiciona de tal manera que en el capítulo 17 de 2 de Samuel, él va a donde Absalón y le da un consejo de cómo él puede derrotar al rey David. Procesas el nivel de traición. Cercano al rey David, consejero, él dice, voy a donde Absalón y voy a darle un consejo para que Absalón derroque al rey David. Pero en escena entra otro consejero llamado Usai, un hombre que era leal al rey David, un hombre que Dios utilizó en aquel momento para darle otro consejo a Absalón. Ojo a esto, Ahitofel le da un buen consejo para que derroquen a David, pero Usai, que era leal a David, le da un consejo. Dios dice la palabra que estaba en los planes de Dios hacer fracasar los planes de Ahitofel. Yo te voy a decir algo, si en tus planes no está honrar y bendecir nuestros ministerios pastorales, tus planes van a fracasar. Y mucha gente que decide rebelarse en contra de los ministerios y los liderazgos, terminan apartándose de Cristo, terminan sumergidos en su propio pecado. La historia de Ahitofel dice que cuando él da ese consejo a Absalón y su consejo no es aceptado, fue y se suicidó. Se suicidó. Perdónenme el español. Se quitó la vida. Y yo pienso a veces que dentro de nuestras iglesias hay gente que se suicida espiritualmente por deshonrar ministerios pastorales y hacer daño y murmurar espiritualmente. Esa es la historia de Ahitofel. Pero dice la palabra que Usai sí fue un hombre leal a David, le comunicó a David el plan de Absalón. Mira, David, rey David, Absalón te va a acechar con un ejército. Dice la palabra que David, con el ejército que tenía, tuvo que huir tratando con la información que había recibido. Y quiero leer los últimos versículos de esa historia. Cuando David, versículo 27, él tiene que huir de Absalón porque Usai le da la información al rey David. Usai fue como un agente encubierto del rey David allí con Absalón. Y David huyó con su ejército. Y dice, cuando David llegó a Mahanayim, Sobí, Maquir, Berzilai estaban allí. Sobí, ojo a esto, hijo de Nahas, era del pueblo amonita de Rabá. Maquir, hijo de Amiel, era de Lodebar. Lodebar tiene una historia espectacular. Barzilai era de Rogelín en Galaad. Eran 3 hombres, nombres muy extraños. Uno se llamaba Sobí, el otro se llamaba Maquir y el otro se llamaba Barzilai. Uno era amonita de Rabá, otro era de un lugar llamado Lodebar y el otro era de Rogelín en Galaad. Estas 3 personas, al ver que el rey David había tenido que huir una grande distancia, en el versículo 28 dice, trajeron camas, tazones y vasijas de barro
trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, oveja y queso de vaca para David el rey y los que estaban con él. Último versículo. Los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenía hambre y tenía sed. Hay ministerios pastorales cansados, agotados, y no hay un Sobí, no hay un Maquir, un Barzilai que diga: yo voy a bendecir, yo voy a dar, yo voy a impulsar nuestro liderazgo. Nótese que el rey David, junto con sus guerreros, estaban agotados, estaban en proceso de guerra y todos pensaríamos: ¿quiénes eran los encargados de defender al pueblo? El rey con el ejército, los soldados. Ellos eran los que peleaban las batallas. Ellos eran los que salían a la guerra y muchos de ellos no volvían por defender a los que se quedaban en casa. Pero en este caso, el reinado, el rey David, junto con los que estaban con él, estaban cansados de tanto batallar, de tanto luchar, de huirle a Absalón. Estaban siendo acechados. Y fue necesario que un grupo de personas se levantara. Y dice la palabra que esto es una lista muy larga, pero creo que representa lo mucho que nosotros podemos aportar a los ministerios pastorales. Trajeron camas, trajeron tazones, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, oveja y queso de vaca. Es decir, tú puedes ofrecer mucho a nuestros liderazgos. Puedes dar mucho a nuestro liderazgo. Y dice la palabra que a partir de allí, de esa acción, la historia narra cómo David y su ejército pudo recuperar fuerza, retomó el valor, digámoslo de esta manera, y pudo hacer frente a la adversidad en la que se encontraba. Tú y yo podemos ser un Sobí. Tú y yo podemos ser un Maquir. Y tú y yo podemos ser un Barzilai que bendiga, y cuando veamos nuestros ministerios pastorales agotados, diga: yo quiero dar, yo quiero aportar para que esto funcione y para que esto crezca. Yo quiero que le tomes la mano a tu hermano y yo quiero que ores por un pastor. El nombre de un pastor, tómalo personal allí. Yo quiero que ores por un ministerio, un pastor que tú conozcas, de esta comunidad, de cualquier otra comunidad. Yo también lo voy a hacer. Yo quiero que tú digas: Señor, bendice los ministerios pastorales de nuestras comunidades, Padre. Mi Rey, reconocemos que como iglesia muchas veces no hemos estado dispuestos a servir y a honrar, a impulsar, a hacer crecer, a renovar la fuerza de nuestros ministerios. Perdono, Dios, porque muchas veces hemos sido, en lugar de apoyo, hemos sido estorbo. En lugar de apoyo hemos sido un lastre. Hemos sido esas personas que no sirven, que no honran, que murmuran, que se quejan y que critican. Mi Dios, quiero pedirte perdón porque muchas veces hemos sido un Agitofel. Hemos traicionado la lealtad, no hemos sido leales, no hemos sido obedientes, no hemos sido sujetos a nuestros ministerios que tú has puesto en nuestras comunidades, Señor. Yo quiero orar, mi Rey, nuevamente por nuestros ministerios pastorales de las diferentes ciudades, comunidades. Oh Dios, pastores conocidos, tú los conoces, Señor, por nombre y apellido. Ellos están batallando, ellos están sirviendo, ellos tienen el buen deseo de hacerlo de la mejor manera. Yo oro para que les fortalezca, yo oro para que les llenes de fe, de esperanza, de consuelo en medio de la aflicción. Provee para sus necesidades financieras, para su alimento, el vestido de sus hijos. Fortalece a sus matrimonios, Señor. Muchos de ellos no tienen hogar, no tienen casa, Padre. Provéeles un lugar, oh Dios, donde puedan habitar juntos con su familia. Mi Dios, quiero pedirte que nuestras iglesias aprendan a honrar y a bendecir nuestros ministerios pastorales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual, todo egoísmo, toda rebeldía que ha hecho daño por tantos años a los ministerios pastorales, Señor. Levanta hombres como Maquir, levanta hombres como Barzilai, levanta hombres como Usai, que estaban dispuestos a honrar, a bendecir, a fortalecer y apoyar estos ministerios, estos liderazgos, oh Dios. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Pedimos por aquellas congregaciones que no tienen pastor, Señor. Tú sabes cuáles son las que conocemos. Y hay muchas otras, mi Rey. Levanta, oh Dios, ministerios para bendecir esas comunidades, pero también levanta pueblo que esté dispuesto a bendecir a sus ministerios pastorales, mi Dios. Perdona cuando solamente hemos exigido y no hemos estado dispuestos a dar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, levanta tu pueblo, Señor, en honra. Y haznos entender que en la medida que nosotros seamos obedientes, buenas ovejas,
el ministerio pastoral se potencia, nuestro liderazgo crece, la iglesia crece, el trabajo crece y seguimos escalando peldaños, oh Dios, hasta que tú vengas por tu iglesia o hasta que tú nos lleves delante de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, la mies es mucha, los obreros pocos. Clamo a ti, Señor, el dueño de la mies, para que añadas obreros a tu mies. Padre, y oro para que todo aquel que como Ahitofel quiere hacer daño, que como Absalón quiere rebelarse en contra de los diferentes, o vive en rebeldía en contra de los diferentes ministerios pastorales, tú hagas justicia, Señor. Tú eres un Dios justo y harás justicia, mi Dios. Blinda a tus siervos los pastores, blinda sus matrimonios, rodéale de gente que le ame, de gente que le apoye, de gente que le honre, que le bendiga. Rodéalos de gente que ore por ellos día tras día, que estén allí velando en oración, para que ellos puedan llevar a cabo un ministerio exitoso para tu honra y para tu gloria, Señor. Te bendecimos, te alabamos, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.